al estar meditando mientras cantábamos ese himno toda la noche sin parar, algunos dicen, es una exageración, porque ustedes no pasan toda la noche cantando, y dicen que hay que cantar con plenitud de mente. Pero la verdad es que sí, nos basamos incluso en lo que predicamos el día viernes. No sé cuántos estuvieron presentes. La noche representa un periodo oscuro en nuestra vida, y en ese periodo, porque hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír, ¿verdad? Ese tiempo de llorar podría ser tipificado como la noche, y no hay mejor forma de pasarla que cantando. Dice la Biblia que Pablo y Silas a la medianoche, después de que los habían vapuleado, los habían metido en la última, en las Bartolinas, cantaban himnos al Señor. Entonces, toda la noche sin parar, sí es bíblico, aleluya. Por otro lado, la Biblia también dice que la noche está avanzada, y está hablando de que a partir de que el Señor se fue, porque Él era el que señoreaba en el día, nos tocó a nosotros ser luz en medio de la noche. Así que tenemos una noche de aproximadamente 2000 y pico de años. La noche está avanzada y se aproxima el día. Cuando Él viene otra vez es de día, ¿verdad? Por eso a Él se le llama el lucero de la mañana. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Rey mientras me arreglan mi sonido. De tal manera, nosotros estamos atravesando la noche, pero no somos hijos de la noche, ni somos de la noche. O sea, eso hay que seguirlo explicando, pero otro día, ¿verdad? Porque el viernes ya platicamos de eso bastante. Y tal vez hoy continuemos un poquitito, pero yo quisiera conversar con ustedes después de hacer una breve oración al respecto de un tema que está palpitante en mi corazón desde hace mucho tiempo, y que cada vez que lo veo entiendo unos 25 centavos más, pero 25 centavos de Dios, que han de ser bastantes, ¿verdad? Y creo que no debemos de soltarlo, no debemos de soltar lo que hemos entendido y hacia dónde vamos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Señor absoluto, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, te suplicamos con todo nuestro corazón que a través de el Señor Espíritu Santo tú traigas sobre nosotros un espíritu de revelación, de tal manera que podamos entender, Señor, no con nuestra mente natural únicamente, sino que con nuestra mente espiritual, tu gloriosa palabra, tu plan, Señor, el plan de los siglos, el macrocosmos, lo que nosotros no logramos saber por nuestra mente tan limitada. Muéstranoslo tú en una palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral. Te suplicamos esto y de antemano te lo agradecemos, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Rey bendito. Bueno, resulta que nosotros debemos de comprender que estamos en medio de una batalla. Eso es indiscutible. Pero esta batalla no empezó este año del reinicio, ni empezó cuando tú naciste, ni empezó cuando nació la iglesia, sino que esta es una batalla de los siglos. Es una batalla de los siglos mire, se lo voy a poner de esta manera. A veces uno no comprende. Digamos, solo para ponerle un ejemplo, usted sabe que nosotros tuvimos 36 años de guerra aquí en Guatemala, ¿verdad? En donde estaban los guerrilleros y pues que era un ejército que no estaba regido por el Estado, y el otro ejército que sí estaba regido por el Estado. Y hubo matanzas tremendas de los dos bandos. Definitivamente es una guerra, ¿verdad? Digamos, en algunas oportunidades, hermano, no me mire así, porque
Me da un poco de miedo. Si usted, gracias a Dios que ya no hay orejas, ¿verdad? Y ya se terminó la guerra. Pero en aquel tiempo, digamos que el ejército llegaba a algunos lugares y agarraba para el cupo militar parejo, hermano. Había unos patojos ahí jugando fútbol en la calle, los agarraban y ahí iban las pobres mamás a llorar por ellos. Ya sabían dónde los encontraban, en el cuartel. Ahí estaban, porque los iban a mandar a pelear. Pero de la misma manera la guerrilla entraba a poblaciones y agarraba a los jóvenes y se los llevaba. Así que un hermano podía estar en el ejército y otro hermano podía estar en la guerrilla. Donde más se desarrolló esto, fíjese qué interesante, donde más se desarrolló esto fue en el altiplano y a partir de Chichicastenango para el Quiché. Y qué casualidad, hermano, que cuando usted pasa, entre paréntesis, esto es solamente un ejemplo que quiero poner y ya me metí en líos, ¿ah? Pero cuando usted pasa de Chichicastenango hacia Santa Cruz del Quiché, lo último que usted ve es un arco, no narco, no, arco, sin N, ¿va? Un arco, así. Como los arcos que usted ve aquí en Guatemala, que están por allá por el aeropuerto y todo eso, que era una cuestión de una serpiente, pero que era un acueducto que hicieron los antepasados que vivieron en este sector de Guatemala. Entonces ahí tienen un arco y arriba está dedicado a un Dios con D minúscula, desde luego, a un Dios que exigía el culto hacia él, un Dios maya que exigía sangre de hermano derramada por la mano de un hermano, pues de un hombre derramado por la mano de un hermano, más o menos a la manera de Caín y Abel. Entonces, lo último que usted ve ahí, y pasa uno, yo cada vez que, porque a mí me tocó trabajar en ese sector hace como unos 35 años, yo cada vez que pasaba por ahí pasaba reprendiendo, hermano. En el nombre de Jesús reprendo toda divinidad, toda deidad pagana de matar al hermano, lo reprendo. Y ya me iba. Pero qué casualidad que a partir de ahí ese fue el enfrentamiento. Sin embargo, y a la fecha, Guatemala está confrontada. No estoy hablando de política, yo quiero poner un ejemplo, pero usted no me deja. A la fecha Guatemala está confrontada por esa situación. Ya se terminó la guerra, pero todavía sí que nosotros los pobres, ustedes los ricos también lloran y toda la cuestión, ¿verdad? Hay una confrontación. Pero ¿de dónde viene eso? A ver, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué vino eso? Y mucha gente ignora el feriado que acaba de pasar del 20 de octubre, hermano. ¿Por qué se lo dan? ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues viene del enfrentamiento de dos potencias. La potencia y las dos potencias del norte. Una Estados Unidos y la otra Rusia. Entonces ellos se pelearon, Rusia y Estados Unidos se pelearon entre ellos. Pero el campo que agarraron fue nuestro territorio. Ellos se pelearon en el territorio de África, ellos se pelearon en el territorio de Latinoamérica. Ellos pelearon en Chile, ellos pelearon en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua. En unos lados ganaron unos y en otros lados ganaron otros. Y la gente no comprende eso. Yo no me quiero meter en ese lío pero la gente no lo comprende. ¿Por qué estamos como estamos? Porque esos dos se pelearon. Ellos pusieron las armas y nosotros pusimos los muertos. Hermano Sergio, hoy usted vino mero así como no nada de que rebelde sin causa. Reprendo en el nombre de Jesús. Estoy poniendo un ejemplo. Si digamos mucha gente ignora, mejor ya para qué me meto en eso. Pero se pelearon dos, el pulique y el arroz.
Pero no hubo sobras, hermano. Lo que hubo fue sangre. ¿En dónde? Acá. Odio entre hermanos. Entonces, la misma situación sucede con una guerra en los cielos. Hay dos potestades enfrentadas, pero no empezaron esas potestades, su enfrentamiento no lo empezaron recientemente. Es una pelea de siglos, de siglos, de siglos. Y la humanidad lo ignora, lo pasa por alto. Igual que nosotros pasamos por alto cómo se vino el conflicto ese armado. Entonces la humanidad no se da cuenta de que hay una batalla entre la misma humanidad, hermanos contra hermanos, naciones contra naciones, etnias contra etnias, reinos contra reinos. ¿Pero por qué? Porque hay un enfrentamiento entre dos grandes potestades, que una representa la luz y otra representa las tinieblas. Sí está aquí conmigo todavía, ¿verdad? No le ha asustado todavía, ¿verdad? Dios mío, espero no tener que hacer una recopilación o un resumen de esto en los otros cultos, porque sí es un poco delicado, ¿verdad? Sí, incluso se llenan susceptibilidades de gente que aún no ha comprendido esta situación. Con el permiso de usted me voy a quitar esto porque hasta calor me dijo, papito lindo, Dios te bendiga. ¿Sabes en dónde pusieron? Ahí está. Mire pues, la potestad de la luz del lado bueno se llama Jerusalén, pero no es Jerusalén terrenal. La potestad del lado de las tinieblas se llama Babilonia, pero tampoco es una Babilonia terrenal, sino que son potestades ancestrales. Antes de que el hombre fuera hombre, esas potestades ya estaban peleando. Entonces, ay Señor Jesús, entonces viene el Señor y envía a la tierra al hombre. Dios hace en la tierra al hombre, y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces Dios tiene un trono y la tierra es el estrado de sus pies. Pero fíjese en esto: mientras la tierra no le pertenezca totalmente a Dios, aunque de Jehová es la tierra y su plenitud, eso lo entendemos, pero entendemos que hay rebelión en la tierra. Mientras eso no suceda, Él no va a gobernar. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Y Él no reinará hasta que el último de sus enemigos sea puesto por estrado de sus pies. Entonces tiene que ser aquí en la tierra en donde se derrote eso. Entonces viene Dios y envía al hombre. ¿Para qué? Para que conquiste lo que se había perdido. Porque, ay Dios mío, esto es bien difícil de explicar, pero es apasionante. Antes de que la tierra fuera tierra, tengo versículos bíblicos para todo esto, desde luego, y lo hemos conversado en algunas oportunidades. Por eso no quisiera sonar redundante, porque quiero avanzar a lo que el Señor puso en mi corazón. Ay Señor, ayúdame. Antes de que la humanidad estuviera a cargo aquí en la tierra, porque ahora la humanidad es la que está a cargo. Antes de que la humanidad estuviera a cargo, había otra creación. Esa creación se portó mal con Dios, y entonces Dios la extinguió, la eliminó. De ahí, de esa creación, es donde vienen los demonios, que eran los espíritus que habitaban en esos cuerpos. Qué raro mensaje devocional dominical, ¿va? Pero permítame que les siga explicando un poquito de esto, por favor, porque si entendemos, vamos a tener fruto. Entonces, Dios, que había creado en un principio el cielo y la tierra, Génesis 1:1, entre el versículo 1 y el 2 se da esa rebelión que le acabo de decir. Y entonces en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Isaías dice que él no la creó vacía.
Así que la creó llena y la creó ordenada. Entonces entre el 1 y el 2 fue que sucedió esto que le estoy comentando. Solo se lo menciono como referencia, aunque ese no es el punto central. Entonces esa creación Dios la destruyó. Y entonces la destruyó con un diluvio. Por eso la tierra estaba llena de agua y lo selló con tinieblas y toda la cuestión. Entonces cuando viene Dios y pone al hombre primeramente para que guardara el huerto, se fortaleciera, se multiplicara y conquistara toda la tierra. Una vez que hubiera conquistado toda la tierra, el hombre tenía que conquistar el cosmos. Eso es grandioso. Entonces viene el diablo y dice: este me va a echar a perder todo. Entonces lo que tenemos que hacer es contaminar a porque si lo contaminamos, entonces se echó a perder el plan de Dios. Y entonces empieza a entrar en el huerto en donde el hombre tenía que cuidar. Empieza a entrar la serpiente, que era un saraf, que era un mensajero que no se arrastraba y que sí hablaba, que era una potestad. Hermano, las serpientes, los animales, todos esos hablaban en ese tiempo, eran pensantes. Si no, Eva le hubiera dado un infarto al miocardio que le hubiera hablado la serpiente. Es como que si usted llegara hoy a su casa y su chucho le diga: hola, amo, ¿dónde andabas? ¿Qué tal te fue en la iglesia? Usted se muere. Imagínese la serpiente. ¿Qué hubo, Eva? Si hubiera muerto Eva. ¿Qué tal, serpiente? ¿Cómo te va? Y empezaron a conversar. Pero el propósito era tomar al cabeza federal para echarlo a perder. Entonces, si se echaba a perder, pasaba lo mismo que con la otra creación. Eso creyó el diablo. Pero Dios tenía un plan. Aleluya. No era plan B. ¿Ok? Eso, Dios no dijo: si me falla esto, hago esto. No, Dios ya sabía todo. Y entonces le hizo una finta al diablo. Y el diablo creyó que se había traído a toda la humanidad con matar a Adán, con la cabeza federal. Y efectivamente, pues en parte sí. Pero lo que no sabía el diablo es que Dios iba a levantar a otro Adán, que se iba a llamar el postrer Adán, y que ese Adán le iba a destruir la cabeza a la serpiente. Denle un aplauso al Rey bendito. Esa es la historia de la humanidad. Pero ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Pero mientras tanto están las potestades babilónicas y Jerusalén enfrentadas y siguen enfrentadas todavía hasta esta época. Entonces viene el enemigo. Dios viene y saca al hombre, hermano, lo saca del huerto y esconde el huerto. El paraíso lo escondió. ¿A dónde se lo llevó? Se lo llevó al fondo de la tierra. Y se conoce también como el seno de Abraham. Ahí se lo llevó. Nadie pudo entrar. Pero así como, ¿cuántos oyeron alguna vez de Chernóbil? Levanten las manos que oyeron de Chernóbil. Levanten las manos los que no han oído de Chernóbil. ¿Quién es ese señor? Dirán ustedes, ¿verdad? Chernóbil era un sitio en donde hubo un accidente nuclear en Rusia hace mucho tiempo y que que contaminó. Que por cierto que Chernóbil quiere decir en ruso, quiere decir ajenjo, entre paréntesis, pero ese no es el tema. Quiere decir ajenjo. Contaminó todas las aguas de la tercera parte de las aguas de Europa. La radiación nuclear contaminó la tercera parte. Y dicen que contaminó la industria ganadera
y leche y todo. Y en ese tiempo mandaban la leche que se da en aquellos lugares, la mandaban a nuestros países bien barata, casi regalada, porque estaba contaminada. Son otros 20 pesos. Hoy como que vine así mero combativo yo contra las potencias o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, Padre Santo, ayúdame para poder expresar esto. Ore por mí, a ver, ponga su mano, Señor, ayúdalo, porque no hay modo que nos diga de qué va a hablar, Señor, por favor. Gracias, gracias. Padre, gracias, Señor. Entonces, de la misma manera como Chernóbil todavía está contaminado, hermano, hasta películas han hecho de eso. Godzilla, que la contaminación de Chernóbil y todo eso, Godzilla. ¿Viste? Entonces, pero ¿por qué razón? Porque todavía está contaminado, todavía tiene radiación. Entonces, donde Dios puso el huerto, quedó no la contaminación, sino que no la radiación, sino que una especie de, o tal vez sí radiación, pero de otra manera, quedó como las vibraciones, no, pero no malas, porque ahí estaba el huerto. Entonces, como que en algunos lugares físicos es más, se siente más sencillo la comunicación con Dios. Tengo versículos bíblicos. Yo sé dónde mora, le dice a una iglesia, donde tiene su trono Satanás. Ahí no ha haber sido tan fácil comunicarse con Dios. Entonces hay lugares en donde sí. Entonces los hombres empezaron a buscar, cuando se empezaron a diseminar por la faz de la tierra, empezaron a buscar dónde estaban esas vibraciones, dónde estaba el huerto, pero el huerto ya lo habían quitado y el paraíso lo habían escondido. Entonces ellos andaban buscando ese lugar y se metieron por un montón de lugares y caminaron, dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 10 y capítulo 11, caminaron hacia el oriente, y caminaban como nómadas y decían, no, aquí no se siente nada, como buscando agua con aquel palito, ¿sí? Aquí no se siente nada, aquí no se siente nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Y de repente un día sintieron, se les erizó aquí es, y descubrieron el lugar en donde había estado el huerto, que era entre el río Tigris y el Éufrates. Y ahí estaba la radiación, por decirlo así, de la bendición de lo que había estado. Entonces había una fácil comunicación con las potestades que se están peleando. Pero el problema es que el que lo descubrió se llamaba Nimrod, y él fundó Babilonia. Ahí le dice la llanura de Sinar. Ahora la nueva versión viviente le dice Babilonia. Ahí lo vamos a ver en un momentito. Entonces, cuando Nimrod llegó a ese lugar, dijo, aquí es. Hagámonos una ciudad y hagámonos una torre para tener contacto con la potestad que está en el cielo, que se llama Babilonia. Entonces viene Dios, y cuando mira que van a hacer contacto con Babilonia, es como que si fuera una nave nodriza y aquí en la tierra estuviera, vaya, Houston, y la nave allá arriba, y aquí Houston, y se comunican. Entonces Dios dice, si estos se comunican, la humanidad no va a tener oportunidad. Entonces lo que voy a hacer es que voy a bajar y les voy a confundir su idioma. Entonces, en ese momento es cuando nacieron todas las lenguas que existen. Yo me imagino que ahí habían algunos de nuestros ancestros hablando quechí, otros sutuil y otros tzotzil
y otros hablando, qué sé yo, cantonés, mandarín, inglés, francés, y todos, ¿y qué me decís? Y se volvió una confusión y no pudieron terminar la torre que comunicaba a Babilonia. Pero la humanidad jamás ha dejado de buscar esa comunicación. Y entonces, como el diablo sabe que el único que puede hacer ese puente es Dios, entonces en donde Dios se mueve, el diablo llega para ver si puede piratear señal. Por eso mi apóstol decía: donde hay un desfile de los hijos de Dios, siempre aparece Satanás. Y él se refería a esto que le estoy diciendo, pues también se refería al libro de Job. Una vez fueron a presentarse todos los hijos de Dios ante el Señor, y dentro de ellos iba el cachudo. Que el Señor los reprenda. Solo le voy a hacer una pregunta antes de continuar. ¿Se mueve Dios entre nosotros, sí o no? Entonces siempre va a haber alguien que va a querer piratear. En medio de nosotros se va a venir a meter. Por eso diga usted: reprendo todo pirata. Pero entonces él se fue poniendo más sofisticado, ¿no? Ya no sé cómo entrarle, fíjese, al resto del tema, porque llevo ya media hora de introducción. Pero es importante, porque si no, no me voy a dar a entender, hermano. Mire, si yo digo las cosas solo así, sin explicarlas, la mayoría de la gente lo que piensa es: ¿qué legalismo es ese? Pero ya cuando uno mira todo esto, dice: no es tan legalismo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces viene el Señor bendito y dice: voy a poner otro contacto, otra comunicación. Voy a cambiar de lugar. Ya no va a ser en Babilonia, entre el río Éufrates y el Tigris. Ya no más ahí. Ya no. Entonces voy a fundar Jerusalén, la terrenal. Ahí voy a poner mi arca del pacto. Ahí voy a poner mi templo. Ese va a ser el lugar en donde voy a visitar. Ahí voy a poner a mi pueblo. Ahí voy a visitar a mi pueblo. Ahí me voy a manifestar. Aleluya. Y entonces, hermano, denle un aplauso al rey si me está entendiendo. Dios mío, ¿sabe qué? Entonces viene el Señor y lo está diciendo. Recuerde que Dios no tiene plan B. Todo es su plan, super plan le llamamos nosotros. Entonces viene los espías industriales diabólicos, porque hay espías, en todos lados hay espías. Yo me recuerdo que yo iba a predicar antes a algún lugar en Cuba, y antes de subir al púlpito me decía: hermano, ahí tiene cuidado porque hay 2 espías del Partido Comunista. Bueno, los voy a saludar. No, ni se vaya. Aquí ha de haber más de alguno, pero lo bendecimos en el nombre de Jesús y le pido a Dios que se convierta. Y no estoy tratando de sembrar sospechas del hermano que está a la par suya, porque usted lo conoce perfectamente, ¿verdad? Entonces, amén, sí hay poder en Jesucristo, bendito sea su nombre. Ahora mire pues, dale otro aplauso al rey. Entonces viene el Señor, explica su plan, y entonces los espíritus le llegan a contar al enemigo, y el enemigo envía inmediatamente gigantes a Canaán para que no logren agarrar ese territorio. Entonces cuando Israel sale de Egipto, usted sabe toda la historia, y llega a Canaán por fin, después de 40 años y tantas vicisitudes que pasaron en la vida y en el desierto, y penetran a Canaán. Hermano, se encuentran con gigantes, porque
los había enviado el diablo para que no tomaran posesión del lugar que Dios iba a poner en vez de el huerto. Pero como nadie se le puede enfrentar al Señor, hermano. Y si hay alguien, si es un líder levantado por el Señor, un ministro, el Señor le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré también contigo. Aleluya. Un aplauso al Rey bendito. Entonces, Padre Santo, ¿cómo le hago ahora, hermano? Si ni siquiera le he puesto cuál es el título del tema. Entonces viene Dios y hace que lo que sucede, que ya sabe usted, Israel entra, conquistan Canaán, toman Jerusalén, ponen ahí el templo, ponen ahí el tabernáculo de David y después el templo de Salomón y la gloria de Jehová en ese lugar. Entonces viene la potestad babilónica y dice: tenemos que entrar ahí porque tenemos que robar señal para podernos comunicar con la potestad, la nave nodriza que está en los cielos. Entonces viene y se meten. Y los israelitas, por no entender esto, a pesar de que son tan inteligentes, pero es que esto no se entiende con inteligencia humana, sino que se entiende por medio de una inteligencia divina que Dios nos pone a nosotros como misericordia, que no somos sabios. No sois muchos sabios, ni sois muchos nobles, sino que lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a lo mejor, lo que no es, lo que no sirve, lo necio, etcétera. Y lo que dice Romanos. Ok, entonces vienen los israelitas y no se dan cuenta, y Babilonia, que ya tenía agentes infiltrados en la tierra, les empieza a enviar señales y ellos caen en la trampa. Y entonces empiezan a contaminar y le empiezan a dar culto a entidades babilónicas. Y entonces la comunicación que tenía empezó a tener cierta estática. ¿Cómo se llama cuando no? Interferencia es la palabra griega. Hasta que entró, y hermano, todavía a estas alturas del partido, ahí están, en donde estaba el templo de Salomón, la mezquita de Omar está. Por cierto que dicen que la quieren tirar, ¿va?, para hacer el tercer templo. Pero ya que lo haya declarado el ministro de la vivienda, ya está seria la cosa. Y que lo haya negado Netanyahu, cuando el río suena. Dice, así dice Primera de Sergio. A mí me gusta que usted lea mis epístolas, ¿sí? Pero si usted se da cuenta, fueron a poner la mezquita de Omar, que son los musulmanes, en el lugar en donde Dios se comunicaba, porque querían robar señal. Entonces viene Dios y de la misma manera como quitó la señal del paraíso, se la quita a Jerusalén. Y entonces le dice a Jerusalén, le dice: tu casa será dejada desierta, hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. En otras palabras, perdiste la señal. No hay señal. Pero eso no lo sabe la mayoría de la gente. Incluso por eso hubo cruzadas para recuperar Jerusalén desde el año 1000. Enviaban los que se llamaban cristianos en ese tiempo a hacer matancinga y violación de mujeres en todo el camino hasta llegar a Jerusalén y quitársela a los musulmanes. Se la lograban quitar, ¡pau!, salían los musulmanes otra vez, los grandes de la historia, y peleando durante tanto tiempo, y todavía sigue peleando.
Y ya no está ahí la señal. ¿Por qué? Porque Dios dijo no, ahora la voy a poner en otro lado. Pero ese ya no va a ser un lugar geográfico, dijo Dios, porque ya no va a ser en este monte ni en este monte, sino que en donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Ahí estaré. Para los que me adoren en espíritu y en verdad. Hasta cantábamos ese himno, porque no puedo yo dejar de mencionar los himnos del recuerdo. Donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré. Y yo lo siento en mí. Bueno, ya sé, yo lo siento. Su Santo Espíritu me hace cantar. En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar. Donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vi que se me emocionó. Calma, pueblo. Dale un aplauso otra vez al Rey bendito. Ah, buena esa cosa, hombre. Ahora mire pues, se viene Dios y dice, ya no más un lugar geográfico, ni en aquel monte, ni en aquel monte, donde se reúnen 2 o 3, ahí. Pero que de veras tengan el principio divino, ahí voy a estar, ahí me manifiesto. Y entonces lo puso en China, en la iglesia subterránea, lo puso en Rusia, lo puso en España, lo puso en Sudamérica, lo puso en Norteamérica, lo puso en el Jute, lo puso en Chapilandia, la tierra del son, de las guapas mujeres y de la marimba. En todos lados, en todos lados. Entonces el diablo dice, ¿quién tiene las vibraciones ahora? ¿Quién tiene las vibras? ¿Quién tiene la comunicación? ¿Quién tiene la señal? Dice. Jerusalén le dice, pero si Jerusalén ya no la tiene. No, este es Jerusalén espiritual. Dice. Porque hay 3 Jerusalén. Está la Jerusalén celestial, la terrenal y la espiritual. Celestial es la que está, con la que se hace contacto, la que desciende del cielo de Dios ataviada como una esposa para su marido. Esa es la Jerusalén celestial. Jerusalén terrenal es en donde se está armando el lío ese que quieren poner otra vez el tercer templo. Y Jerusalén espiritual es el hermano que está a la par suya. Aleluya, denle un aplauso al Rey bendito. Pues viene el diablo y dice, entonces tenemos que robar señal. Entonces disfraza a unos cuantos ahí de cristianos y los mete entre todas las iglesias cristianas del mundo para robar señal. Pero para robar señal tiene que convertir la energía, por decirlo así, a su favor. Entonces primero se mete, engaña, y ahora se quiere comunicar con Babilonia. Pero para comunicarse con Babilonia tiene que presentar costumbres babilónicas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, de la misma manera que sucedió en el pasado, número 1 con la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que se nos reprenda, y el dragón también. Y de la misma forma que sucedió con los gigantes en Canaán y con los reyes que conquistaron Jerusalén. Entonces se mete en la iglesia y empieza a trasladar costumbres babilónicas. ¿Para qué? Para babilonizar y entonces lograr ya comunicación con su Babilonia, con su nave nodriza allá arriba, y poder recibir la señal de las operaciones que ellos tienen que hacer, que se llama operación de error. Dentro de la babilonización hay un montón de cosas, híjole hermano, pero un montón, no, que vienen de Babilonia y que la iglesia cristiana abrió sus puertas
y se convirtió en iglesia pagana. En los primeros siglos se dio eso. Por eso es que nosotros deberíamos de analizar las fiestas que se celebran. Por eso le digo, si solo digo tal cosa, alguien va a decir, ah, usted es un legalista. Pero yo por eso es que digo, no, hombre, la Navidad es una babilonización que se metió dentro de la iglesia para robar señal. Entonces los humanistas que están dentro de la iglesia, que seguramente son agentes infiltrados también, dicen, no, hombre, no hay que ser legalistas. ¿Y qué tiene de malo, pues? De todos modos, Jesús nació, dice. Algún día nació. Entonces se lo voy a celebrar en el cumpleaños del diablo, pero se lo voy a celebrar. Porque en esa fecha Tamuz era el que cumplía años. Pero yo no quiero hablar de la Navidad, hermano. Pero ya lo hice, ¿va? Entonces, así de la misma manera agarran otro montón de costumbres que la gente se le va quedando sin base, sin sustento bíblico, o con un versículo de sustento bíblico sin ver el contexto de lo que dice la Biblia. Pues yo insisto, hermano, insisto una vez más, ¿quién dice que el Señor resucitó el día domingo en la madrugada? Babilonia. Jesús tuvo que haber resucitado el sábado a las 3 de la tarde. Eran 72 horas, 3 días con sus noches. Y hacía otro montón de costumbres que incluso puede ser que nosotros mismos tengamos. Porque yo no estoy diciendo que nosotros estamos exentos y todos los demás están en la calle y van al infierno. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo la iglesia que va a babilonizar. Y tenemos que entender cuáles las cosas que tenemos que extirpar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para no darle señal, para no regalarle señal a Babilonia para que se comunique con lo que le corresponde a él comunicarse, sino que nosotros nos podamos comunicar con Jerusalén la celestial y nos podamos acercar, como dice Hebreos capítulo 12, a Jerusalén la celestial, la ciudad en donde están, en la ciudad del Señor verdaderamente, en donde están los espíritus de los justos hechos perfectos, hermano, en donde está Jesús el primogénito, en donde hay miríadas de ángeles en asamblea festiva. Todo eso que nosotros deberíamos de tener una comunicación constante con esa Jerusalén, pero la babilonización impide que sea constante. O sea, hay que limpiar la casa.
se quedó ahí. Y entonces yo se quedó peleando con el príncipe de Persia. Obviamente, Miguel, ¿qué es Miguel? Sí, pero ¿qué es eso? ¿Hombre? ¿Es un rey? ¿Qué es Miguel? Es una potestad angelical. Pero de una potestad guerrera. Entonces, como estaban deteniendo a Gabriel, que es un mensajero, pero también puede pelear. Entonces, si llegó Miguel, le dijo: no, andate a cumplir lo que tenés que hacer. Aquí me encargo yo de este. Y se quedó peleando con una potestad que se llama el príncipe de Persia. Entonces, la pregunta es: si hay un príncipe de Persia, ¿habrá un rey de Persia? Ok, si hay un príncipe de Persia y un rey de Persia, ¿habrá un rey de Babilonia? Y eso es una potestad que fue enviada para tener contacto allá arriba y que se meta con los santos. Entonces nosotros lo que necesitamos es un auxilio pero tremendo de parte de Dios. Dios envía ángeles a favor de nosotros, por favor. Envía legiones de ángeles a favor de nosotros para batallar, para salir adelante, porque la cosa está seria. Envía tus ángeles, tu Espíritu Santo, tus ángeles que son como llama de fuego, tus ministros genuinos, envíalos, por favor. Entonces en la Biblia aparecen reyes de Babilonia. El primero de ellos, a 10 minutos de que finalice el partido, en primer lugar, antes de decirle los reyes, oí una voz del cielo que decía: salid de ella. En el verso 2 dice: ¿de quién? Porque dice: cayó la gran Babilonia y se convirtió en guarida de espíritus inmundos, de demonios y de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces aquí en el verso 4 dice: salgan de ahí, pueblo mío. Eso quiere decir que hay pueblo metido en Babilonia y hay Babilonia metida entre el pueblo. No es lo mismo. ¿O sí es lo mismo? Hay pueblo de Dios metido en Babilonia y hay Babilonia que se ha metido dentro del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo que está metido en Babilonia? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el pueblo en donde Babilonia se metió? Sacarla. Pero ¿qué es lo que está haciendo la iglesia en una gran parte en este momento? Invitándola. El ecumenismo es una cosa de babilonización, en donde se está frenando la desbabilonización. Y la gente dice: no, es que todos tenemos que tener, no, todos es que lindo que vamos a ser hermanitos otra vez. No, un momento, mire, hermanos son aquellos que son hijos del mismo padre o de la misma madre o de padre y madre. Entonces, yo te pregunto a ti: ¿tu papá es Dios? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tu papá es Dios? Entonces somos hermanos. Aunque usted no tiene la culpa de eso, pero somos hermanos. Pero ¿por qué voy a ir con alguien que no es hijo de Dios? ¿Y cómo sabe usted si no es hijo de Dios? Bueno, la Biblia dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces, si no han recibido a Cristo, no han empezado el trabajo. Pero aparte de eso, la Biblia es bien clara y dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces se pone otra, esto ya no es. Bueno, pero volvamos al punto aquí. Entonces el primer rey, Biblia textual, Génesis capítulo 10 versículo 9. Él fue intrépido cazador, enfrentado a Jehová o Yahvé, el tetragramatón que está ahí, que es el nombre YHWH con el que el Señor se manifestó, se presentó y dijo que como ese nombre se iba a conocer hasta que apareciera otro nombre, que es el nombre de Jesús.
hasta que aparezca el nombre de Jesús, que es otra cosa. Entonces, él fue intrépido cazador enfrentando a Yahvé o Jehová. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentando a Jehová. Le voy a leer el verso 10 en la NTV. Esta creo que es la nueva traducción viviente. Génesis 10:10. Él construyó su reino. ¿Quién construyó su reino? Él construyó su reino en la tierra de Babilonia. Entonces, reino, Babilonia. Las demás versiones dicen Sinar, pero cuando vemos el contexto bíblico nos damos cuenta que es Babilonia, el valle de Sinar, con las ciudades de Babel, Erec, Acab y Calne. Ok. Entonces, ¿quién era el rey de Babilonia? ¿Y qué significa ser rey de Babilonia, dijimos? ¿Ah? Una potestad. Sí se recuerda que hablamos del príncipe de Persia, que era una potestad que se enfrentó con Miguel, el príncipe de tu pueblo. ¿Ok? Entonces, ahora dijimos que los reyes entonces de Babilonia son potestades. Entonces ahorita no quiero hablar de costumbres. Yo sé que algunos de ustedes, me echó a perder el arbolito este hermano. No, o sea, hace unos días me echó a perder el fiambre. La hora me quiere echar a perder el arbolito. La manzanilla y el pino. Qué barbaridad, esta iglesia ya no la aguanto. No, yo no le quiero echar a perder nada. Usted, hermano, usted puede hacer lo que se le dé la gana. Dice la Biblia, dice de otra manera: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré esclavizar por nada. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que ese es el triángulo de la libertad. ¿Ok? Usted haga lo que se le da la gana. Si le edifica, le conviene y no lo esclaviza. Ok. Hermano, a mí no me esclaviza el fiambre. Lo único que me da síndrome de abstinencia cuando no lo como un 1 de noviembre. Está bueno. No se preocupe. Entonces yo no estoy hablando ahorita de costumbres. Y que los barriletes y toda esa cosa, para ir a hacer culto a los muertos, hermano. Eso, la gente no sabe. Yo no digo que no se huele barrilete, no, de ninguna manera, tan bonito que es. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, no hace mucho, que llegábamos y volábamos barrilete, hermano, y los levantábamos y a veces hasta lo amarrábamos para ir a hacer alguna otra cosa y regresábamos y ya no estaba. Pero hay un culto a los muertos que se hace en nuestro país y invocando muertos con barriletes. Pero esa es otra cosa. Hermano, claro, esa es un sincretismo que se permitió por imponer una religión sin explicación. Entonces, al exponérsela sin que haya entendimiento, entonces la gente sigue haciendo, le dicen a uno está bueno, pero siguen en su mismo rollo. Entonces yo prefiero explicárselo. Si usted lo entiende, va a dar frutos. Si no lo entiende, ¿yo qué culpa tengo? Con uno que me entienda, de todos los que están aquí, ya salvé mi puesto de maestro. Bueno, pero volvamos, hermano, porque solo me quedan 5 minutos de este. Entonces el primer rey, la primera potestad es este tipo, Nimrod. Ahora, qué interesante, porque Nimrod quiere decir rebelde. Eso según el diccionario de nombres propios del Antiguo Testamento, Jones, perdón, ya no me cupo la palabra aquí, Jones, J-O-N-S, y la pongo por si usted quiere investigar. Y dice, ¿de dónde saca eso el hermano Sergio? Qué buena imaginación. Qué imaginación ni qué nada. Ahí tengo el diccionario. Es un azul de este pelo, mire. Todos los nombres del Antiguo Testamento ahí están. Si usted lo quiere comprar, se consigue, me imagino yo, tal vez no en cualquier librería, pero se consigue. Jones,
Ahí dice que Nimrod quiere decir rebelde. Entonces, ¿cómo va a babilonizar esa potestad a la iglesia? Rebeldía. Hágame un favor, hermano, porque me quedan solo 2 minutos para terminar el tiempo acá en la plataforma, por el momento. Porque que el Señor nos ayude para el siguiente mensaje. Pero pregúntele al que tiene a la par, hermano, ¿y para la rebelión habrá vacuna? Pregúntele, ¿ves? Pregúntele, hermano, ¿y para la rebelión habrá vacuna, hermano? ¿Qué le dijo el hermano? Le dijo que sí. Sus hermanos son pilas, hermano. Pero no le dijo cuál era. ¿Cuál es la vacuna? El reconocimiento de autoridad. Pero eso es para todos. Eso es para todos. A usted lo está diciendo porque quiere que todos se le sujeten. No, hermano. Discúlpeme, pero los que me conocen de hace tiempo saben que yo no soy controlador. Los que más me conocen de hace mucho más tiempo, quizá es mi esposa. Yo no soy controlador con ella. Y ella, gracias a Dios, se sujeta. Pero yo no le ando diciendo, te sujetas. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo no creo que esa sea la forma. Yo creo que una mujer se sujeta al varón porque la mujer es un vientre. Uno le da una semilla y ella le devuelve un fruto. Uno le da un esperma y ella le devuelve un hijo. Entonces yo creo que si uno le da a la mujer la semilla del amor, ella se lo devuelve en fruto de sujeción. Aunque hay algunos vientres estériles también, ¿va? Pero esos son otros 20 pesos, ¿va? Mejor démosle un aplauso al Rey bendito, que Dios mío, 1 minuto, Dios santo, Padre bendito, ayúdame. Pero mire pues, todos nos tenemos que sujetar. Todos. Y con reconocimiento y con humildad. Mire, de alguna manera, cuando yo salgo de viaje, ¿usted por qué cree que yo lo llamo a usted? Sí, claro, yo le amo, le extraño, pero yo lo llamo para reportarme. Yo lo llamo para que usted sepa dónde ando. Y a Pablo lo enviaban los hermanos. ¿Y no él era el apóstol que enviaba a la gente? Pues sí, pero dice la Biblia que los hermanos, imponiéndole manos, enviaron a Pablo. En cambio, Bernabé, que en ese momento se peleó con Pablo, se fue por su propia cuenta. Tomó a Juan Marcos y se fue ¿a dónde se fue? A Chipre. Pero Pablo no se fue así. Pablo dijo, hermanos, entonces ¿me pueden enviar, por favor? Sí, cómo no. Oraron. Pero ¿y no era él el apóstol, perito, arquitecto de la iglesia? Pues, y lo enviaron. Yo estoy de viaje y lo llamo a usted, hermano, estoy en tal lugar. Quiero que sepa que he hecho esto, esto, esto y esto. Sin embargo, hay muchos de ustedes que se van a meter a otras iglesias y ni avisan, ni piden permiso, ni perdón. Sin embargo, yo sí les digo a ustedes, estoy en tal lugar, voy a tal. Mire, me invitaron a predicar en cierto lugar y yo invité, estaba reunido como con unos 14 hermanos de aquí de la iglesia y les dije, ¿ustedes qué opinan? Me invitaron a predicar a tal lugar y me dijeron su opinión cada uno de ellos. Yo pienso que tal cosa, yo pienso que tal cosa, pero me estaba reportando. Y después dije, no, no voy a ir.
Entonces aquí todos nos tenemos que sujetar. Eso dice la Biblia: someteos los unos a los otros. Aquí nada que yo soy el llanero solitario. Disculpe, yo leía los chistes del llanero solitario y él siempre iba acompañado de toro. Así que no era solitario. Siempre andaba toro con él, ¿ah? Su caballo Pinto, y el del llanero solitario Plata. Ay, oh, Silve. Entonces, de esto tendríamos que hablar bastante, y primero Dios vamos a hacerlo más adelante porque el tiempo se me pasó, ya voy fuera 2 minutos, y debo finalizar. Pero una de las potestades que se ha metido dentro de la iglesia y que hay que desbabilonizar eso es la rebelión. Cualquiera se enoja con el pastor, se va, alquila un lugar y pone 3 sillas, una mesa de pino, y se pone a vociferar. ¿Y quién lo envió? A mí algunos que ignoran, o sea, ignorantes, ¿ah? Algunos que ignoran cómo el Señor me llamó, preguntan: ¿y usted quién lo mandó? ¿Y quién lo envió? ¿Y quién lo nombró? Bueno, para empezar, aquí me mandó mi apóstol hace 26 años, después de haber servido como de muchas formas, pero ministerialmente, ya en el ministerio primario, de haber servido como maestro y de haber sido reconocido como tal. Me mandaron aquí como pastor. No vine yo solito. Aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. Luego, años después, entonces me reconocieron como maestro, me reconocieron como pastor. Años después, hace 15 años, un grupo de ministros reconocidos de Guatemala vinieron y me reconocieron aquí. Unos del extranjero, bastantes del extranjero. Ahí tengo las grabaciones. Y otros, y a esos, ¿quién los reconoció? De la misma forma lo reconocieron a ellos. Y así. Entonces, todos, nosotros los cristianos, los ministerios, no podemos salir como generación espontánea. Tenemos que ser enviados. Hay mucha gente dentro de la iglesia evangélica en general: no, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y vos estás de acuerdo? Yo tampoco. ¿Y vos? Tampoco. Pongamos una iglesia entre los 3, porque como donde 2 o 3, hasta lo cantó él, ya viste. En mi nombre estén, ahí estaré, ahí. Por eso le decía yo, donde 2 o 3, pero con los principios de Dios. Entonces, una de las cosas que hay que extirpar de los hogares, de las iglesias y de nuestros corazones es la rebeldía. Y empezar y aprender. Para empezar, aprender a hacer caso. Pero es el principio. Así está bien, hermano. Vamos a hacerlo, sí, de esa manera. Yo, claro, no estoy hablando de una situación a ciegas. Si alguien le pide que haga anómalo o en contra de la Biblia, es obvio. La misma Biblia dice: juzguen ustedes a quién voy a obedecer primero, si a Dios o a los hombres, ¿verdad? Pero si le están pidiendo lo razonable, lo que está en la Biblia, y le están diciendo: no, esto no hay que hacerlo, esto sí hay que hacerlo, entonces hay que, hermano, hay que someterse, hay que sujetarse, hay que reconocer a las autoridades, porque el que no reconoce a las autoridades tampoco es reconocido, dice la Biblia. Y no solo eso, sino que el que se opone a una autoridad establecida por Dios se opone a las potestades angélicas, dice el libro de Judas. Entonces hay una interferencia escandalosa y no hay contacto con la Jerusalén celestial, sino que la señal se va para Babilonia. Y al irse para Babilonia vienen los problemas. Entonces aquí, rebelión. Entonces cuando usted mire a algún rebelde, dígale: mira, muchachito, decirle a Nimrod que se vaya.
de tu vida. No, pero que era el pueblo unido. Porque hay gente que trae eso a la iglesia, hermano. Allá eran unos cardíacos y aquí quieren seguir igual, ¿verdad? No, si vinieron no para componer la iglesia, sino que para que el Espíritu Santo los componga. Porque algunos dicen, bueno, estoy viendo si voy a congregarme en esa iglesia porque mi participación ahí creo que va a cambiar muchas cosas. No, hombre, si viene lo tenemos que meter en una cámara de descompresión, se llama, ¿verdad? Unos sus 5 años. No, no tanto, ¿eh? Ya después salga sin problema. Póngase de pie y déjeme bendecirlo en el nombre de Jesús. Más o menos me dio a entender, ¿o no? Ok, ¿cómo se llama el tema? Desbabilonización. Parece trabalengua, ¿verdad? Pero no es trabalengua. Desbabilonización. Diga conmigo, desbabilonización. Muy bien, aleluya. Eso es lo que se va a... Y eso ha sido por siglos también. Pero tal vez la más fuerte ha sido en 1517, cuando la reforma con Martín Lutero empezó. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra ha sido expuesta. Señor, te suplicamos con toda la fuerza de nuestro corazón que nos auxilies para poder fluir en el fluir que tú quieres que nosotros naveguemos, nademos, flotemos, fluyamos. Te ruego, Señor, que todo vestigio de babilonización sea quitado de nosotros para que nuestras mentes, nuestros corazones sean desbabilonizados y nosotros podamos acercarnos a Jerusalén la celestial de una mejor manera. En el nombre de Jesús, vamos a, mientras estás orando, queremos llamar a algunas personas que están solicitando cobertura. Han comprendido que esta es una vacuna. La cobertura es reconocimiento de autoridad y de alguna manera esa es una vacuna. Y cuando uno reconoce autoridad, tiene gente bajo su autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad, dijo el centurión, porque estoy bajo autoridad. Tengo autoridad para decirle a aquel que vaya y a aquel que venga, y ellos se obedecen. Llama, hermano Tony, a los que vamos a... Gloria a Dios. Vamos a pedir a hermana Liliana Pineda. Vamos a pedir también a Elba Cristina Salas, a Rudy Gómez, a Héctor, a la familia de la Rosa Santos, familia Bosel, familia González. Van a presentar a Camila Noemí Lainez Rodríguez. También van a presentar a Adrián Esaú Asturias, a Sabá Isabel González. Hermanos, por favor, pueden pasar de este lado. Voy a pedir a los hermanos pastores para que podamos orar. Y está cumpliendo años Marielos Rodríguez. Gloria a Dios. También se va de viaje mi hermana Irma Reynoso. Pasen por acá, por favor. Vamos a orar. Hermanos pastores, por favor, oremos. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Señor, nosotros, por cuanto estamos bajo una autoridad apostólica, extendemos, Señor, el manto quíntuple, el manto apostólico, profético, evangelístico, pastoral y magistral, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, arropamos a los siervos y siervas que se acercan a esta casa, Señor, de mucha bendición para nuestras vidas, papito lindo. Nosotros los bendecimos. Anunciamos a las potestades que están cubiertos con la sangre del Cordero. Papito lindo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Señor, presentamos a los bebés ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Los amarramos al altar, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque si tú tardas tu venida, Señor,
siervos y siervas que vayan pregonando tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Papito lindo, en el nombre de Jesús, que nunca falte el alimento en su casa, Señor, su vivienda, Señor. Tú suplirás todo lo que ellos necesitan. Ponemos en tus manos, Señor, a hermana Irma Reynoso, papito lindo. Señor, la enviamos con bendición a ese lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Señor, en esta mañana te damos gracias, Padre bendito, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas con esta palabra. Venimos, Señor, poniendo en tus manos estas peticiones. Hay de sanidad, Señor, tú conoces, Padre, tú las has visto, Señor Jesús. Has traído el corazón, Señor, de cada uno de mis hermanos. Enviamos, Señor, vida en aquellos hospitales donde lo necesitan, Señor. Pon tu mano poderosa, Señor, y actúa, mi buen Dios, con tu amor perfecto sobre estas peticiones, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que has permitido que se realizara en este servicio. Lleva con paz y con bendición a cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos ir a nuestras casas llevando esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. También se les indica a los hermanos que el bus para los que tienen sus carros en la Barranquilla estará frente a Pinturas La Paleta. También a los hermanos que quieran servir en servidores, allá atrás están los hermanos para poderlos atender. Y a los hermanos que también desean servir, que por favor saquen sus vehículos inmediatamente para que el otro grupo pueda ingresar. En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga.